Ser Podcast. Aquí comienza Sucedió una noche colección, una antología del programa de la SER dedicado al cine clásico. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Don't look for me in the town, I'm not lost in the crowd, I am here at the movies. Bobby's driving his cab and Steve has a shark that's 30 feet long. I can fly over the cuckoo's nest and come again, 'cause I'm totally crazy. My eyes are wide shut at last. Dirige y presenta Antonio Martínez. Saludos y bienvenidos a Sucedió una noche colección, un programa en el que recuperamos algunos de los mejores reportajes emitidos en Sucedió una noche, el programa de la SER dedicado al cine clásico. Hoy vamos a hablar de cine y literatura, en concreto de 4 famosos escritores y su relación con el cine. Tenemos para empezar al belga Georges Simenon, uno de los escritores más prolíficos del siglo XX y un clásico de la novela negra, gracias a su personaje más célebre. ¿Cómo se llama? Comisario Maigret. Tenemos también al escritor español más adaptado por el cine internacional, Vicente Blasco Ibáñez. Está usted maravillosa en su papel de Margarita. ¿Usted Maravillosa. cree? Perfecta. Muchas Vámonos a felicidades. rodar. Que 13 de director han cogido para mi novela. Así es Hollywood. Y siguiendo con el cine español, repasaremos la relación entre el cine y la obra de Federico García Lorca. Imagina a la Sirgo haciendo de Bernarda Alba. Estará genial. ¿Conoce Margarita la obra? Pero hija mía, ¿cómo va a conocerla si cuando la he terminado de escribir ya estaba ella en México? Ah, claro. Y para terminar, vuelta a la novela negra, esta vez con Raymond Chandler, creador de otro de los personajes míticos del género y también del cine. Me llamo Marlowe. ¿Es usted Poli? Detective. Este es el menú. Si os apetece, comenzamos a servirlo ya mismo. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Y además de los reportajes, vamos a escuchar algo de música de cine con unos cuantos temas de bandas sonoras. Este pertenece a la película Memorias de África. No es el conocido tema central, sino otro de los mejores momentos del disco compuesto por John Barry y que lleva por título Building a School, construyendo una escuela. Y abrimos nuestra pequeña galería de escritores con un belga, Georges Simenon, uno de los grandes autores de la novela policíaca que, como vais a ver, tiene también mucho que ver con el cine. Empezaremos con algunas cifras. Georges Simenon es uno de los escritores más prolíficos de la historia.
autor de más de 500 libros, 190 publicados bajo su nombre y el resto con diversos seudónimos. Ha vendido más de 550 millones de ejemplares en todo el mundo y su obra ha sido traducida a 87 idiomas, siendo el 17º autor más traducido de toda la historia de la literatura y el primero en francés entre los escritores del siglo XX. Bueno, yo creo que estamos tratando con un individuo de carácter extraordinario. Es curioso, he encontrado una extraña mezcla de fuerza de voluntad y debilidad, de frialdad y de capacidad emocional. Entre películas y series de televisión hay cerca de 70 adaptaciones a la pantalla de novelas de Simenon, algunas verdaderamente notables, como Monsieur Ir, que Patrice Lecomte dirigió en 1989, una historia de crímenes, amor y voyeurismo. ¿Quieres saber si yo estaba mirando por la ventana aquella noche? Si le vi llegar y despertarla para limpiar la sangre de Pierrette, a quien acababa de matar, y ocultar la gabardina manchada con su sangre. Pues sí, señorita, lo vi, como todas las noches. Lo vi todo. Obviamente, la mayor parte de estas adaptaciones se han hecho desde el cine francés. Grandes directores como Jean Renoir, Marcel Carné o Bertrand Tavernier convirtieron sus historias en películas. Claude Chabrol le adaptó 2 veces, en Betty y en Los fantasmas del sombrerero, protagonizada por el hace poco desaparecido Charles Aznavour. Usted lo sabe, Cachudas. Sí. Pero ¿sabe por qué? Maté a mi mujer hace 2 meses. Faltan 3 días para su cumpleaños y sus amigas tenían que venir a verla. Todos los años, desde hace 10, venían a visitarla el día de su cumpleaños. Por eso me vi obligado a matarlas, para que nadie se entere de que mi mujer ha muerto. Pero no solo el cine francés ha adaptado a Simenon. Hay también películas británicas, italianas, argentinas, húngaras o incluso de Hollywood. Si tienes tanto empeño en que te entregue la patrulla fronteriza, lo arreglaré. No puedes hacerlo. Un hombre ante quien respetuosamente todos se descubren tiene miedo al escándalo. Presidiario evadido, entregado por su hermano. Imagínate la cara de tus amigos. Estos son Van Johnson y Joseph Cotten en Barreras de Orgullo, un drama dirigido en 1956 por Henry Hathaway. En el cine español, Ladislao Batlle rodó en 1947 Barrio, con Manolo Morán haciendo de policía. Está claro. Robo. Usted se encargará del asunto, Castro. ¿Necesita ayuda? No, muchas gracias. Prefiero trabajar solo. Así me perderán antes el respeto. Es necesario que se olviden que soy un policía. En este barrio tenemos muy pocos amigos. Agustí Villaronga llevó a la pantalla El pasajero clandestino y Jesús Garay Los de enfrente. Yo me documenté un poco de por qué Simenon había escrito esta novela a los años 30 y parece ser que Simenon, viajando en barco, se encontró con un cónsul turco que huía del régimen opresivo soviético porque no lo soportaba, había tirado su carrera diplomática por la borda y iba huyendo de un régimen que no entendía, que era el régimen soviético. Pero de todos los personajes que creó Simenon, hay uno que destaca sobre los demás. ¿Servicio urgente de policía? Soy el comisario Maigret. Póngame con jefatura. El escritor belga escribió 78 novelas protagonizadas por el comisario Maigret, que son sin duda las más demandadas por el público. Así lo contaba el propio Simenon. After 18 Maigret, I stopped. And for 5 years, después de escribir 18 novelas de Maigret, decidí parar, y en los 5 años siguientes, mientras escribía otro tipo de novelas, no dejaba de recibir cartas de lectores y comentarios de críticos que me pedían que volviese a Maigret, así que lo hice, pero decidí escribir tan solo una novela al año con ese personaje, y lo he cumplido desde entonces. Las escribía sobre todo en agosto, cuando el calor me provocaba pereza para abordar historias más complejas. Entonces escribía un Maigret. A Maigret le han puesto rostro en la pantalla actores como Jean Gabin, Gino Cervi, Michael Gambon, Rowan Atkinson o el mismo Charles Laughton, que hizo de comisario en El hombre de la Torre Eiffel. ¿El señor y la señora Kirby? Sí. El inspector Maigret de la Policía Judicial. Señor Kirby, ¿es usted el heredero de su tía? Eso creo, sí. ¿Sabe por casualidad de alguien que deseara la muerte de su querida tía? No, claro que no. Por lo que he oído, ¿se trata de la acción de un ladrón? La acción de un ladrón, señora Kirby, que no se llevó nada, salvo 2 vidas. Con su pipa siempre en la boca, Maigret tiene una forma muy personal de resolver los casos. El comisario se mete en la vida de todos los personajes que rodean la investigación. Vive como ellos, frecuenta los mismos lugares que ellos y aprende a sentir lo que ellos sienten. Desde ahora yo le seguiré a usted. No utiliza la deducción como Sherlock Holmes, sino que las investigaciones se basan en su intuición. Maigret is about like me. Maigret es como yo, no es muy inteligente, pero tiene intuición.
Yo tampoco soy muy inteligente, por eso escribo por intuición. Nunca sé dónde me va a llevar una historia. Tan solo invento el primer capítulo y luego los personajes vuelan solos. Van por los caminos que decide mi intuición. Nunca tengo un plan previo de cómo terminará la historia. Si al comisario Maigret le hubieran encargado investigar la vida de Georges Simenon, empezaría como es habitual. Bueno, tengo que hacerle unas preguntas. En este caso sería difícil porque Simenon murió hace 30 años, pero no sería la primera vez que Maigret se ha encontrado con un cadáver y a partir de ahí ha tenido que reconstruir toda su vida. ¿Quieres hablarme de tu mamá? Y así Maigret descubriría que su madre era una mujer muy supersticiosa, tanto que a pesar de haber nacido el 13 de febrero de 1903 en la ciudad belga de Lieja, le inscribió como nacido el día 12. Desde muy joven, el chico demostró poseer un gran talento para la escritura. Un fogonazo de ingenio. Pero el ingenio es como todo, hay que tenerlo desde niño. Con 17 años ya trabajaba como periodista. Un par de años después se trasladó a París y empezó a escribir decenas de relatos y novelas que firmaba con seudónimo. Cada mes escribía 4 o 5 novelas porque apenas me llevaba 3 días escribir cada una. Todos los días a las 6 de la mañana empezaba a escribir y no paraba hasta las 6 de la tarde. El éxito como escritor le llegó en los años 30. Luego, tras la Segunda Guerra Mundial, se vio obligado a huir de Francia debido a algunas acusaciones de colaboracionista, por las que también debería preguntar Maigret. Y bien, señora Mogen, ese malentendido se basa naturalmente en una parte de verdad. El que había sido filonazi era su hermano Christian, y eso le convirtió a él en sospechoso. En realidad, de lo único que podían acusarle era de que varias de sus novelas durante la guerra se habían publicado en editoriales alemanas. Lo cierto es que el escritor pasó 10 años en Estados Unidos. En 1955 regresó a Francia, aunque no viviría mucho tiempo allí. Tengo una casa en Suiza, cerca de Lausanne. Algún día iré a vivir allí y ya no volveré. Poco después se trasladó a Suiza y vivió en Lausanne el resto de su vida. Simenon era un escritor que trabajaba con una gran disciplina. Solía organizarse en periodos de 15 días. El primero se dedicaba a dar largos paseos mientras inventaba los personajes. Luego, en los 12 días siguientes, escribía de un tirón su novela, como escuchábamos antes, sin un plan previo, dejando que los personajes actuaran con su propia lógica. El 14º leía lo escrito y corregía errores, y el 15º hablaba con los agentes, se ocupaba de la publicidad, de la portada del libro. Si no tienes una rutina, pierdes mucho el tiempo. Y como a mí me gusta tener el mayor tiempo libre posible, cuando trabajo sigo una rutina muy estricta. Simenon decía que su mayor ventaja como escritor era ser un gran observador del hombre de la calle. Me gustan las estaciones. Hay mucho para ver e imaginar. Mire a aquel hombre. Se aburre de tanto esperar. Aquella joven va al encuentro de su novio o acaba de dejar al hombre de su vida. Me encanta observar a la gente. De esta forma conseguía desmenuzar como pocos el alma humana. En sus novelas hay siempre culpa, soledad, traición o desamor. Pero llegados a este punto, el comisario Maigret debería interesarse por uno de los aspectos más controvertidos de la vida privada de Simenon. Me gustaría hacerle unas preguntas sobre unas acusaciones de inmoralidad. Georges Simenon era un mujeriego casi patológico. En una ocasión dijo que a lo largo de su vida había amado a más de 10.000 mujeres. Tuvo infinidad de aventuras amorosas, la más sonada con la cantante Josephine Baker. Cuando vivía en Estados Unidos lo hacía con 3 mujeres, su esposa, su secretaria y su cocinera, a las que había convertido en sus amantes. También fue un cliente habitual y compulsivo de burdeles. Oh, este local está repleto de chicas bonitas y naturalmente pago yo. Simenon aseguraba que escribir le provocaba una gran tensión y que solo se liberaba de ella con el sexo. No siempre pido la misma chica. No quiero encariñarme. Me siento aquí, cierro los ojos. Cuando entra sé cuál es. En cuanto cruza la puerta, reconozco el olor. Me desnuda despacio. Sus pechos apenas me rozan. Me encanta ese leve contacto. Me besa sin que yo sepa dónde se posarán sus labios. Y cuando nota que aumenta mi deseo, se quita la toalla. Se entrega sonriente, con los muslos abiertos. Poco a poco, Maigret llegaría a la conclusión de que Simenon era un auténtico enigma, un personaje casi imposible de descifrar. Usted hubiera preferido una investigación típica con pruebas. Yo también, pero
No tengo nada. Hay numerosos misterios en torno a su vida, como el de su hija, que se suicidó muy joven y que, según parece, estaba profundamente enamorada de su padre. Nuestra hija ya tendría 24 años. Me acuerdo de ella a diario. Las únicas claves para conocerle están escondidas en la descomunal obra que nos dejó. Maigret sabe que el caso de Simenon, 30 años después de su muerte, sigue abierto. Y abierto seguirá siempre que en cualquier parte del mundo un lector empiece a leer uno de sus libros o un espectador contemple alguna de las numerosas adaptaciones de sus historias que ha hecho el cine. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Burn this house. Burn it blue. Heart running on empty, so lost without you. But the night sky blooms with fire, and the burning bed floats higher, and she's free to fly. Woman so weary, spread your unbroken wings. Fly free as the swallow sings. Come to the fireworks, see the dark lady smile. She burns, and the night sky blooms with fire, and the burning bed floats higher, and she's free to fly. Cantan el brasileño Caetano Veloso y la mexicana Lila Downs. Burn It Blue se titula esta canción que compusieron para la banda sonora de Frida, la película sobre la pintora Frida Kahlo a la que dio vida en la pantalla Salma Hayek. Pero vamos con el segundo reportaje de hoy. Como contábamos en la entrada, Vicente Blasco Ibáñez es el autor español más adaptado por el cine de Hollywood. En el siguiente reportaje os vamos a hablar de la pasión cinematográfica del novelista valenciano. El cine había nacido y se estaba desarrollando a su alrededor, pero ni los escritores de la generación del 98 ni la mayoría de los autores literarios de comienzos del siglo XX mostraron gran interés por el nuevo arte, más bien lo trataban con desprecio. Mire, Unamuno, los tiempos cambian, el mundo cada vez es más pequeño y se necesitan ideas más ambiciosas. Invéntese usted una religión que yo me encargo de venderla en América. ¿Pero qué dice? Sí, hombre, sí, con el cinematógrafo. Hubo algunas excepciones, eso sí, como la de Benavente, que llegó a dirigir 3 películas, Eduardo Marquina, Ángel Guimerá y, por encima de todos, Vicente Blasco Ibáñez. Yo soy un apasionado del cinematógrafo. No tiene nada que ver con el teatro, es como una novela en imágenes. En una carta a Martínez de la Riva, fechada en 1921, el novelista escribía: Puede uno, gracias al cinematógrafo, ser aplaudido en la misma noche en todas las regiones del globo. Esto es tentador y conseguirlo representaría la conquista más enorme y victoriosa que puede coronar una existencia. Y en otra fechada en 1927 decía: El día que encontré mi retrato y el nombre de una de mis novelas sobre la puerta de un cinema de Kioto, la ciudad más japonesa de Japón donde yo era el único que no llevaba kimono, me convencí de la formidable expansión mundial de la cinematografía, liderada por los norteamericanos. Fascinado como estaba por el séptimo arte, Blasco se lanzó a la aventura cinematográfica. Bueno, ya veis, ahora me dedico al cinematógrafo. Es el arte del futuro. Te advierto que con solo adaptar Sangre y arena pienso hacerme rico. Y efectivamente, él mismo dirigió en 1916 una adaptación de la novela en una coproducción hispano-francesa. No, hombre,
Que no, señorita, más emoción, más pasión en el beso. J'ai fait des cours avec Sarah Bernard. Pues a ver si se nota, jovencita. Toreador, no parpadee que está muerto. Pero bueno, René, ¿de dónde habéis sacado a esta inútil? ¿Esta es la amante del ministro? En años siguientes dirigiría otra película más, La vieja del cinema, de la que no se conserva copia, e intentaría sin éxito sacar adelante otras 2 producciones. También probó suerte con otros oficios cinematográficos. ¿Le pagan a usted mucho por escribir guiones? Escribió por encargo varios guiones para el cine americano, pero ninguno tuvo éxito, y es que a Blasco le costaba comprender las diferencias discursivas entre una novela y una película. Pues dile de mi parte que mejor que se dedique a la novela. Por eso su mayor aportación al cine fueron las adaptaciones a la pantalla que se hicieron de sus obras, y es que Blasco Ibáñez fue un escritor de gran éxito internacional. Ya habéis visto cómo me recibieron en Buenos Aires. Y no fue solo a mí, no señor, sino a todos los valencianos. En 1926, la Revista Internacional del Libro de Nueva York realizó una encuesta entre los lectores de toda América sobre la popularidad de los autores del año. Blasco Ibáñez aparecía en segunda posición, tan solo superado por H.G. Wells. Usted es un hombre importante. No, un escritor, solo un escritor. Su voz es la voz de la verdad. Sus argumentos melodramáticos y populistas eran muy apropiados para la pantalla y además añadían otro factor muy atractivo que estimulaba la imaginación de los espectadores: un exotismo repleto de toreros y pescadores de la Albufera. Si fuese hombre intentaría torear. Es algo que me excita. Le llamaban el Zola español, un escritor naturalista y muy implicado en los acontecimientos sociales y políticos de su tiempo. A ver si nos enteramos de que este es un periódico republicano y liberal que defiende los derechos de los trabajadores. ¿Estamos? Y al próximo que no se entere lo despido. Fue fundador del diario Pueblo de Valencia y uno de los diputados republicanos más combativos en la España del rey Alfonso XIII. Pero insensato. Insultar al ejército. ¿Cómo se le ocurre? Destruya a este escritor. Mire, Canalejas, yo aquí no digo sino la verdad. Y como dijo Zola, cuando la verdad se abre camino no hay una fuerza que consiga detenerla. Déjese de retóricas, Blasco, que se está jugando la vida. Fue también un escritor muy prolífico, autor de 49 novelas. Seguro que Sempere viene con dinero, ¿sí? Pues no. ¿Y por qué? Si Cañas y Barro se está vendiendo de maravilla. Sí, pero hasta que no nos hagan la liquidación. Pues aún tengo más madera para ellos. Ya he terminado la catedral. El éxito que tuvieron muchas de ellas, más allá de nuestras fronteras, le convirtieron en un autor internacional. Me escriben de todas partes. Yo ya no pertenezco a ningún sitio. Pertenezco al mundo. En 1916 vendió los derechos internacionales de su novela Los 4 jinetes del Apocalipsis a una editora norteamericana por apenas $300. En poco tiempo, el libro se convirtió en un bestseller con unas ventas de más de 200.000 ejemplares. La novela apoyaba la causa del bando aliado en la Primera Guerra Mundial y fue muy influyente en ese sentido. Cada uno sirve para lo que su capacidad le dispone. Además, a veces la pluma tiene más fuerza que los cañones. En 1921, la novela fue adaptada al cine en una gran superproducción que sirvió de paso para lanzar la carrera de Rodolfo Valentino. Esta es una secuencia de guerra y el señor Valentino solo se preocupa por el maquillaje. Venga, vamos a repetir. Los 4 jinetes del Apocalipsis volvería a ser llevada al cine en 1962 por Vincente Minnelli, con Glenn Ford de protagonista, adaptando su argumento al contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial. Los nazis no permitirán que una ciudadana francesa salga de la Francia ocupada. A no ser que mi tío nos lo arreglara. Podría pedírselo. Sí, quizá pudieras. Pero no lo harás. Y yo tampoco quiero que se lo pidas. Ni a él, ni a ningún alemán. Rodolfo Valentino fue también el protagonista en 1922 de la adaptación de Sangre y Arena dirigida por Fred Niblo, película que tuvo un gran éxito en su tiempo y que también volvería a ser llevada al cine en 1941 por Rubén Mamoulian, con Tyrone Power en el papel del torero Juan Gallardo y Rita Hayworth como la vampiresa Doña Sol. Sepa, señora, que es la mejor cena que recuerdo. Es lo menos que podía ofrecerle por una tarde de emociones. Ayer le guió su buena estrella. Estuvo magnífico. ¿Quién no lo habría estado después de verla? El éxito que tuvieron las primeras versiones de Los 4 jinetes del Apocalipsis y Sangre y Arena hicieron que se rodaran otras muchas películas basadas en obras de Blasco Ibáñez, sobre todo en la etapa muda. Sin ir más lejos, el señor Rex Ingram está aquí en Montecarlo rodando la versión de mi novela Los enemigos de la mujer. Los enemigos de la mujer, El torrente, que fue la primera película americana de Greta Garbo, Mare Nostrum o La tierra de todos, de nuevo con la Garbo en su reparto.
En España también se rodaron numerosas adaptaciones de novelas de Blasco Ibáñez. La primera, en 1913, fue Tonto de la Huerta, basada en su cuento Demonio. También se filmaron Entre Naranjos, La Bodega o ya en época del sonoro Mare Nostrum de Rafael Gil, rodada en 1948, que fue la primera película en España de María Félix, la gran diva del cine mexicano. Anfitrita, la diosa del mar. Es maravillosa. Como usted. ¿Como yo? Es decir, menos bella que usted. Gracias, señor. ¿Es usted español? Usted no, ¿verdad? No. Habla usted admirablemente mi idioma. En 1954, el director Juan de Orduña dirigió Cañas y Barro, una historia que también veríamos en una serie de televisión muy popular de finales de los años 70. El tío Cañamel, que quiere que le lleves 4 lubinas, y me pidió que te lo dijera. Ya lo has dicho. Y porque este señor quiere saber quién es el primer barquero del lago. ¿Se lo has dicho? Sí. Pues ya lo sabe. Lo que yo quiero saber es quién percha mejor, si su hijo o usted. Un palo más, sea el que sea. Primero lo fue mi padre, ahora lo soy yo, y cuando yo muera lo será mi hijo. También fueron adaptadas a la televisión otras series como La Barraca, Entre Naranjos o Arroz y Tartana, y en 1997 Luis García Berlanga filmó una biografía televisiva de Blasco Ibáñez en 2 capítulos, a los cuales pertenecen muchos de los diálogos que hemos oído en este reportaje. Para nosotros, así de joven adolescente, un novelista que le habían hecho películas, la Greta Garbo, de Valentino, Greta Garbo Grandos, pero ya se nos quedaba mitificado en todo momento. El cine español también hizo su versión de Sangre y Arena, dirigida en 1989 por Javier Elorrieta y protagonizada por una joven Sharon Stone en el papel de la pérfida Doña Sol, pocos años antes de convertirse en una gran estrella de Hollywood. No olvides nunca esto, a mí no me ata nadie. Ni tampoco olvides, mi pequeño y valiente matador, que por muchas orejas que cortes, por muy lejos que llegues, siempre serás para mí el hijo de una criada. ¡Puta! Vicente Blasco Ibáñez mantuvo su pasión cinematográfica hasta el final de sus días. Pasó sus últimos años preparando un guión sobre el descubrimiento y la conquista de América que le hizo recorrer Extremadura para documentarse sobre la tierra natal de los conquistadores. No llegó a terminarlo. Una neumonía acabó con su vida el 28 de enero de 1928, un día antes de cumplir los 61 años. Desaparecía así uno de los novelistas españoles más adaptados al cine y un personaje realmente irrepetible. Tipo oriental, buen talante, ancho el cuello de cetrina, cabeza para un turbante o para la guillotina, complexión fuerte, indolencia, sibaritismo, talento, entre Moro de Valencia y Dux del Renacimiento. Michael Nyman adapta a Henry Purcell en esta pieza que sonaba en la banda sonora de la película El contrato del dibujante de Peter Greenaway. Y tras Blasco Ibáñez, seguimos con autores españoles para hablar ahora de uno de los poetas y dramaturgos más grandes que ha dado este país. Federico García Lorca. Así es, vamos a darle un repaso a la relación que el poeta de Fuentevaqueros ha tenido con el cine.
1919 Lorca ingresó en la Residencia de Estudiantes de Madrid, donde conoció a un aragonés apasionado por el cine llamado Luis Buñuel. Nos gustaban mucho las películas cómicas norteamericanas. García Lorca, Alberti, Dalí y yo íbamos mucho al cine. Para reírnos con Keaton, con Ben Turpin, con Ambrosio, sobre todo con Keaton. No nos importaba si el cine era arte o no. Eso sí, nos gustaba el humor y la poesía que encontrábamos en él. Lorca y Alberti hicieron poemas a los cómicos del cine norteamericano. Lorca y Buñuel se hicieron amigos. Es la hora exacta para tomarnos un horrible martini de Buñuel. Sin embargo, cuando Buñuel y Dalí estrenaron su película Un perro andaluz, Lorca se sintió ofendido. Buñuel ha hecho una mierdecita así de pequeñita que se llama Un perro andaluz. Y el perro andaluz soy yo. En realidad el título no tenía nada que ver con Lorca y con el tiempo se reconciliaron. Sin embargo, Buñuel nunca quiso adaptar una obra de su amigo al cine. Poco antes de instalarse en México le ofrecieron llevar a la pantalla La casa de Bernarda Alba y no lo hizo. Años después volverían a proponerle el mismo proyecto y el aragonés volvió a decir que no. Me parecía un tema demasiado español y además el teatro de Federico se basa ante todo en la palabra. García Lorca no me interesa para el cine. Sin embargo, sí que podemos encontrar en una película de Buñuel la influencia de García Lorca. 6 años, 6 semanas y 6 días llevas de pie en esa columna, Simón, edificando a todos con tus sesos. Se trata de Simón del Desierto, la película de 1965. Algunas fuentes dicen que era un proyecto conjunto que Buñuel había trazado con Lorca años atrás. Sin embargo, Luis Buñuel contaba que la participación de Lorca se había limitado a darle a conocer el personaje. Lorca me recomendó que leyera La leyenda áurea de Jacobo de Vorágine. Federico encontraba delicioso el capítulo de Simeón el Estilita, el santo que vivía sobre una columna en medio del desierto, y apreciaba sobre todo esta descripción. La mierda chorreaba por la columna como la cera gotea de los cirios. Pero si Buñuel no adaptó nunca a su amigo Lorca a la pantalla, otros directores sí lo han hecho. Pago, por favor, música. Mi niño se duerme, mi niño descansa. En 1981, Carlos Saura filmó su conocida adaptación musical de Bodas de Sangre, con Antonio Gades y Cristina Hoyos. Esta obra, Bodas de Sangre, es el drama de Lorca más veces llevado a la pantalla. La primera vez que se adaptó fue en 1938, en la zona republicana durante la Guerra Civil, en una película protagonizada por la actriz que solía representar las obras de Federico en los teatros, Margarita Xirgu. Margarita está teniendo un gran éxito con mis obras. ¿Lo sabías? En este momento, teniendo en cuenta la diferencia de horas, está representando Bodas de Sangre o Yerma en el Teatro Bellas Artes. ¡Qué maravilla! Bodas de Sangre fue de hecho la única película sonora que rodó Margarita Xirgu, la actriz más importante de los escenarios españoles en el primer tercio del siglo XX. El uno regando con sus venas la tierra, el otro muerto se quedó en la calle. Madre, ¿a qué evocar siempre lo mismo? 2 hombres que eran 2 geranios, 100 años que yo viviera, no hablaría de otra cosa. Otra curiosa adaptación de Bodas de Sangre fue la que hizo el director marroquí Ben Barka en 1976, llevando la historia original a una zona rural de Marruecos. Tú otra vez. Deja de atormentarme, te lo suplico. ¿Por qué no puedo casarme contigo? Porque soy pobre, ¿verdad? No tengo tierras ni ganado. Es por eso. Yo no quiero dinero, ni quiero a nadie. No te preocupes. Ya no te atormentaré más. Me voy a casar con tu prima. Y que seas feliz. No podemos olvidarnos de La novia, la película de Paula Ortiz con Inma Cuesta de protagonista. Tiene la tarara un vestido verde lleno de volantes y de cascabeles. La tarara sí, la tarara no. La tarara, niña, que la he visto yo. Pero Bodas de Sangre no es la única obra de Lorca llevada al cine. Allí estaba yo, con mi mejor amigo Jorge y mis padres, en el estreno de Yerma, de Federico García Lorca. Había logrado convencer a todos de que sería muy divertida. Pues sí, Yerma fue adaptada a la pantalla en 1999 por Pilar Tábora, con Aitana Sánchez Gijón y Juan Diego como protagonistas. Los hombres tienen otra vida. Los ganados, los árboles, las conversaciones. Las mujeres no tenemos más que la cría y su cuidado. ¿Por qué no te traes a un hijo de tu hermano? Yo no me opongo. ¡No quiero cuidar hijos de otro! Me figuro que se me van a helar los brazos de tenerlo. ¡Debes resignarte! No tenga la cabeza atada con un pañuelo para que no se abra la boca. Y las manos bien amarradas dentro del ataúd. En esa hora
Me habré resignado. También recordamos La Mariana Pineda, que protagonizó Pepa Flores en una adaptación televisiva en los años 80, o La casa de Bernarda Alba, dirigida en 1987 por Mario Camus, con Irene Gutiérrez Cava y Ana Belén encabezando el reparto. En 8 años que dure el luto no ha de entrar en esta casa el viento de la calle. Haceros cuenta que hemos tapiado con ladrillo puertas y ventanas. Mientras podéis empezar a haceros el ajuar. Yo sé que no me voy a casar. Prefiero llevar sacos al molino. Todo menos estar sentada días y días dentro de esta sala oscura. ¿Eso tiene ser mujer? Los caballos negros son las cerraduras, son negras sobre las capas, relucen manchas de tinta y de cera. Ay, ay, ay. La muerte de Federico García Lorca también se ha visto en el cine. Es un poeta, un escritor muy importante, le conocen en todo el mundo. ¿Y qué? Sí, un escritor. Un intelectual, ya lo sé. Y también sé que ha hecho mucho más daño con la pluma que otros con la pistola. Juan Antonio Bardén realizó en 1987 Lorca, muerte de un poeta, película que también se adaptó posteriormente a la pequeña pantalla en una miniserie. Y en 1996 fue Andy García el que se puso en la piel del poeta en la película Muerte en Granada. Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace. Un andaluz tan claro, tan rico de aventura. Yo canto su elegancia con palabras que gimen y recuerdo una brisa triste por los olivos. ¿Y como guionista no escribió nunca Lorca para el cine? Pues sí, hay un guión suyo titulado Viaje a la Luna, que en 1998 fue llevado a las pantallas por Frederic Amat. Viaje a la Luna es el único guión cinematográfico de Federico García Lorca que escribió en Nueva York a finales de 1929 por la invitación de su amigo fotógrafo y pintor mexicano Emilio Amero. Y se extravió por mucho tiempo, por 60 años, hasta ser localizado en 1989 en la intimidad de un cajón en casa de la viuda de Amero en Oklahoma, Estados Unidos. Viaje a la Luna es un mediometraje surrealista en el que vemos lunas que echan humo, cabezas que rompen esas lunas y vomitan, manos que oprimen pájaros, peces y ranas y otras imágenes oníricas. Así comenzaba Lorca este guión. Primera escena, cama blanca sobre una pared gris. Sobre los paños surge un baile de números 13 y 22. Desde 2, los números empiezan a surgir hasta que cubren la cama como hormigas diminutas. Dice la nuestra novia cómo se llama la cabeza. No se llama cabeza, sino campos espaciosos. Ay, mis campos espaciosos, pase la novia y bese al novio. Por último, la influencia de Lorca en argumentos y escenas concretas se puede rastrear en innumerables películas. Por ejemplo... Por el llano, por el viento, jaca negra, luna roja. La muerte me está mirando desde las torres de Córdoba. Ay, qué camino tan largo. Ay, mi jaca, valerosa. Ay, que la muerte me espera antes de llegar a Córdoba. Este es nada menos que Kevin Costner recitando al poeta en la película Revenge. La he sorprendido, ¿verdad? Estuve 3 años destacado en Madrid. Fue allí donde me aficioné a leer la poesía anterior a la Guerra Civil Española. Y es que la poesía de Lorca es capaz de embellecer cualquier película que se tercie. Ha encontrado uno de mis libros favoritos, la poesía de Lorca. Parece que le gusta. No se llaman cejas sino cintas del telar. Ay, mis cintas del telar. Ay, mi espada reluciente. Ay, mi seda de labrar. Ay, mis campos espaciosos. Pasa la novia y bese al novio.
música es obra de Giorgio Moroder y la compuso para la película Metrópolis, de Fritz Lang, una de las obras maestras del cine mudo que se reestrenó en 1984 con una banda sonora creada para la ocasión por el músico italiano, con su sonido electrónico de sintetizadores y cajas de ritmo. Pero vamos ya con el último reportaje de este Sucedió una noche colección. Empezábamos el programa hablando de Georges Simenon y de su personaje más famoso, el comisario Maigret, y vamos a cerrarlo con otro especialista de la novela negra, en este caso norteamericana, Raymond Chandler. Os vamos a hablar de este escritor y sobre todo de su personaje más emblemático, el detective Philip Marlowe. Philip Marlowe quizá no habría existido de no ser por la afición de Chandler a la bebida. Sally, el señor no ha llegado todavía. ¡Uy, todavía no! Y tal como se fue ayer por la tarde, me temo que tardará en llegar. Estamos en 1932, en las oficinas de una importante compañía petrolera en Los Ángeles. Buenos días, Sally. ¿Hay algún recado para mí? Hombre, no, pero yo creo que el ambiente no está para bollos, ¿eh? Chandler, ejecutivo de la empresa, vuelve a llegar borracho al trabajo. A pesar de que durante muchos años ha sido un hombre eficiente y leal a la compañía, los jefes no tienen más remedio que tomar una decisión. Verá, Raymond, la situación se ha vuelto insostenible. Nuestra compañía no puede permitirse el lujo de tener en su staff directivo a alguien como tú. Sí, es insostenible porque me voy bamboleando. Es insostenible. Despedido de su trabajo, Chandler coge su coche y se traslada con su mujer a Seattle. Ha decidido comenzar una nueva vida, dedicándose a aquello que de verdad le gusta y que hasta entonces no había sido más que una afición, la literatura. Al principio malvivía vendiendo algunos relatos para los pulp, las revistas de kiosco, pero en 1938 y a los 50 años de edad empezó a escribir su primera novela. Eran cerca de las 11 de la mañana, a mediados de octubre. Un relato policíaco contado en primera persona por el detective protagonista. Había nacido Philip Marlowe. Chandler detestaba a los detectives aristocráticos de las novelas de Agatha Christie. A diferencia de ellos, su protagonista sería un hombre de la calle. Tengo un sombrero, un traje, un revólver y nada más. Mientras que los detectives deductivos pensaban y analizaban, Marlowe actuaba. Creo que te equivocas conmigo. Mi trabajo es hablar con la gente. Su trabajo, en efecto, era hablar con la gente, pero tenía una habilidad especial para verse involucrado en los casos que investigaba. Soy un patán. Sé hacer un par de cosas como disparar. Cumplir mis promesas. Seguir a un tío aunque camine hacia atrás. Entrar a ciegas donde sé que me esperan problemas. Eso es lo que hago. Gano $100 diarios y no se me compra ni se me presiona. De su biografía no sabemos demasiado. Hábleme de usted, señor Marlowe. Bueno, la verdad es que no hay mucho que contar. Tengo 40 años y fui a la escuela superior. Y es que en sus novelas Chandler no da demasiados datos. ¿Ha estado alguna vez en la cárcel? Un par de noches de visita. Bien. En teoría se dedica a lo suyo únicamente por dinero. Cobro 25 diarios más los gastos. Sí, señor. Y su tarifa aumenta película a película. $100 al día más los gastos. Pero en realidad no es el dinero lo que le importa. Cuando acepta un caso es casi siempre porque le ha cogido cariño a alguno de sus implicados. Marlowe parece un detective solitario y cínico, pero en el fondo es un idealista y un seductor. No es usted muy alto, ¿verdad? Bueno, yo hice lo que pude. No está mal. Aunque posiblemente ya lo sabe. Gracias. Como su creador, casi nunca dice no a una copa. ¿Cómo le gusta el coñac, señor? En un vaso. Tiene un código moral muy estricto y nunca traiciona ni a sus amigos ni a sus clientes. ¿Sigue sin querer contarme lo que mi padre le ha pedido que haga? No sin su permiso. ¿Ni siquiera si está relacionado con Carmen? No. Quizá por todo ello no nada precisamente en la abundancia. Sí, ya me ve encumbrado en lo más alto. Observe usted, un lujoso despacho, una guapa secretaria. En cuanto vi esta oficina cochambrosa, comprendí que jamás debía haberle contratado. Marlowe muestra siempre su desencanto por el mundo y la sociedad que le ha tocado vivir. No usa en exceso la violencia, solo cuando es estrictamente necesario. Tenga calma, no abofeteo muy bien a estas horas de la noche. Uno de los aspectos más controvertidos de su personalidad es su relación con las mujeres. Yo aceptaría el caso, pero nunca me acuesto con mis clientes. A diferencia de otros héroes policíacos, Marlowe casi nunca se mete en aventuras sentimentales. Y algunos estudiosos llegaron a decir en su día que el detective podría ser homosexual. ¿Quieres que te prepare el sofá para pasar la noche? Pues verás, Marlowe, en realidad necesito algo más. ¿Quieres dormir en mi cama? Y como si quisiera salir al paso de esas especulaciones, en sus últimas novelas Chandler hizo que el personaje tuviera relaciones sexuales muy explícitas. Es más, en la última, Playback, Marlowe se casaba. ¿Por qué te casaste conmigo?
Estábamos en México, debí de comer algún hongo alucinógeno. Y ahora me despierto en Los Ángeles con la mujer de mis alucinaciones hablando de cortinas. La habilidad para los diálogos de Raymond Chandler hizo que muy pronto el cine se fijara en él. Como guionista estuvo en nómina de la Paramount, colaboró con Billy Wilder en el guión de Perdición y en el de Extraños en un tren de Hitchcock, pero de Hollywood se marchó escaldado. Odio que me manejen. No quiso participar en la adaptación de sus novelas a la pantalla, aunque alguna vez dijo que quien mejor hubiera interpretado a Marlowe habría sido Cary Grant. No haciéndolo él, añadía, Humphrey Bogart era la mejor opción, por su imagen de duro y cínico. No veo por qué tiene que hacerse el listo, señor Marlowe. Y no me gustan sus modales. A mí no me enloquecen los suyos y no he pedido esta entrevista. Me tiene sin cuidado que no le gusten mis modales. Ni siquiera me gustan a mí. Me hacen llorar en las noches de invierno y me importa tanto que se meta conmigo como que se tome la sopa con tenedor. Bogart lo interpretó en la película El sueño eterno. En total ha habido 9 adaptaciones a la pantalla de las novelas de Marlowe y 7 actores le han prestado su rostro. Soy detective privado, tengo mi propia agencia. En esta foto no estoy bien parecido. 7 actores para 9 películas, y es que uno de ellos repitió, Robert Mitchum. Y también está la película La dama del lago, que no mostraba ningún protagonista, ya que Marlowe era la cámara y lo que Marlowe veía era lo que la cámara filmaba. Pero vayamos por partes. El primero de la lista fue Dick Powell, en la película de 1944 Historia de un detective, de Edward Dmytryk. He visto su nombre en la placa de abajo. ¿Sí? Y he subido a verle. Usted es detective, ¿no? Sí. Quiero que busque a una persona. La oficina está cerrada. Pásese por aquí mañana y hablaremos. La he buscado donde trabajaba, pero no la he encontrado. Está bien. Pero la puesta de largo del personaje en la pantalla llegó 2 años después con El sueño eterno, uno de los grandes clásicos del cine negro. Cuentan que durante el rodaje el director Howard Hawks envió un telegrama a Chandler. Problemas con el argumento, stop. Quisiera saber quién mata al personaje. Y el escritor contestó. Fue George, stop. Imposible, stop. George está en la playa en el momento del crimen. Y es que no solo eran algunos espectadores los que se perdían en el intrincado argumento del sueño eterno, también el director, y no estaba claro quién y cómo mataban a tal o cual personaje. ¿Se le ocurre alguna idea, amigo? 1 o 2. Alguien disparó contra Geiger o Geiger disparó contra alguien que huyó o tenía buey para cenar y lo descuartizó en el salón. No, ninguna de ellas me satisface. Elliot Gould interpretó a Marlowe en la película Un largo adiós, dirigida en 1973 por Robert Altman. El que fuera marido de Barbara Streisand, muy popular en esos años, daba vida a un detective menos duro que el de Bogart, pero más irónico y divertido. ¿Dónde estuvo anoche, Marlowe? Ahora yo debo preguntar de qué se trata y él me dirá, cállese, el que pregunta aquí soy yo. Sí, así es, Marlowe. Solo conteste a las preguntas. ¿A dónde fue anoche? Si supiera por qué quieren saberlo, tal vez podría acordarme. James Garner le puso el rostro en Marlowe, detective muy privado, en la que también hacía un papelito Bruce Lee. Señor Marlowe, ¿en qué puedo servirle? Ya veo que es usted un hombre muy frío. Pues está usted equivocado, soy un hombre nervioso. Ese perchero ha pertenecido a mi familia durante varias generaciones. ¿Le gustaría ver a usted el perchero de su abuelita hecho añicos? Y Robert Mitchum, como decíamos, es el único actor que le ha interpretado en 2 ocasiones. En Adiós muñeca, de 1975, y en Detective privado, estrenada en 1978. Esa gente ha liquidado a Tommy Ray y a la señora Florian. ¿Por qué me cuenta todo esto? Porque voy a subir a bordo de ese barco y a llevar a Malloy conmigo. Y presiento que no saldré vivo de allí si no me acompaña la policía. El último actor que hasta la fecha ha interpretado a Philip Marlowe es James Caan, en una película para televisión titulada Puddle Springs, que dirigió Bob Rafelson en 1998 y que adaptaba la última aventura del detective que quedó incompleta por la muerte del director. En ella, como contábamos antes, Marlowe se casaba con una rica heredera. ¿Te criaste aquí? No es culpa mía, Philip. Señorita Parker, ¿quiere echar un vistazo a las invitaciones para la recepción, por favor? Oh, mi marido, Philip Marlowe. ¿Qué tal? No puedo. Que te jodan, Marlowe. Pero hoy no se me ocurre nada para ti. Y además, se me ha acabado el whisky. ¡Sale! ¿Sí? ¡Baja! ¡A por una botella! Desde que se quedó viudo, Chandler vivió sus últimos años entre homenajes, alcohol y mujeres que trataban de quedarse con su herencia. Murió el 26 de marzo de 1959 víctima de una pulmonía. En su máquina de escribir quedaba a medio camino esa nueva aventura, Puddle Springs, en la que el detective se casaba. De haber vivido, Chandler habría demostrado al fin que aquel tipo duro, cínico y de apariencia desencantada era, como muchos sospechaban, todo un sentimental.
Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Toca echar el cierre y lo vamos a hacer con más música. Esta canción, que ya suena de fondo, perteneciente a una película de animación de Pixar, Brave, Indomable, que contaba la historia de una aguerrida princesa escocesa. La que le pone voz es también la cantante escocesa Julie Fowlis. Y nada más, recordad que nos podéis escuchar también a través de SER Podcast, donde os podéis descargar estos programas para que los escuchéis cuando queráis en vuestro móvil, vuestra tablet o vuestro ordenador. Lo dicho, un saludo de Leo Castro y Antonio Martínez y hasta la próxima. Secrets and mountains are fierce and bold. Deep waters hold reflections of times lost long ago. I will hear their every story, take hold of my own dream, be as strong as the seas are stormy, and proud as an eagle's scream. I will ride, I will fly, chase the wind and touch the sky. I will fly, chase the wind and touch the sky. Cadena SER. La radio.